Muchas noticias sobre Pakistán. Cerca de la frontera noroeste del país con Afganistán, un grupo armado, presuntamente talibán, atacaba una escuela de la comunidad chiita, matando a 7 profesores. Las calles ardían en Banú y la policía tenía que emplearse con fuerza en Karachi por las protestas derivadas del enjuiciamiento del anterior primer ministro, Imran Khan. Las inundaciones comenzaron a atacar el país a principios de junio. Un tren descarrilaba el 6 de agosto matando a 30 personas. Cientos de musulmanes en el este del país atacaban a los cristianos, quemando viviendas e iglesias. En Pakistán. En Pakistán. Queda en Pakistán. Pakistan. Pero este es un canal principalmente dedicado a la política, a la geopolítica, y de eso es de lo que vamos a hablar. El 13 de agosto pasado, un grupo de militantes separatistas del Ejército de Liberación de Baluchistán, la Brigada Majid, especializada en ataques suicidas, escuchadme bien, se hacía responsable de un ataque con armas cortas y granadas contra un convoy de ingenieros chinos que, custodiados por el ejército pakistaní en vehículos blindados, se dirigían a realizar trabajos de construcción de un puente en el puerto de Gwadar. Según las autoridades pakistaníes, las Fuerzas Armadas acabaron con 2 de los terroristas. Y ese puerto es la cabeza de inicio de uno de los proyectos más importantes de la Ruta de la Seda, del proyecto Belt and Road, el llamado Corredor Económico Chino-Pakistaní, que parecía abandonado por las presiones terroristas de los baluchíes, pero que parece que no estaba muerto, que estaba solo de parranda. Hablemos de este importante proyecto estratégico para China y sus dificultades. Vamos con ello. El primer ministro de China, Li Keqiang, dejó sentadas las bases del acuerdo con Pakistán en el año 2013, aunque no fuera hasta 2015 que este acuerdo se firmó. El acuerdo era parte de esa visión que el presidente Xi Jinping había lanzado al mundo, en el que la cooperación de China se iba a hacer a través de acuerdos que supondrían una victoria doble, para China y para el país que participara en ellos, el famoso win-win. Se trataba de crear un conjunto de infraestructuras que redujeran las rutas comerciales entre China y Oriente Medio, aprovechando que Pakistán estaba en medio y que servía magníficamente como vía de acceso. La región de Xinjiang y el importante nudo de comunicaciones que constituye la ciudad de Jorgos colaboraría y formaría el objetivo de ese proyecto. En principio se pensaron 3 fases, una de corto plazo que llegaría hasta 2022, otra a medio plazo hasta el año 2025 y otra a largo plazo hasta el año 2030. La primera se concentraría en infraestructuras principalmente energéticas y en el desarrollo de los puertos. La segunda constituiría 9 zonas económicas especiales, con el objetivo de llegar hasta 33, momento en el que se habría cumplido con la tercera fase. Pero Pakistán se ha introducido en una espiral de inestabilidad política, crisis financiera, catástrofes naturales y, de forma nada menos importante, atentados terroristas. El 30 de julio, a pocas horas de que el viceprimer ministro chino He Lifeng aterrizara en Islamabad para seguir discutiendo sobre la segunda fase del proyecto, en la provincia del Estado Islámico de Jorasán se produció un atentado suicida durante un evento del partido político religioso Jamaat Ulema Islam Fasal, que acabó con la vida de 63 personas e hirió a otras 123. Y es que desde la caída del régimen apoyado por los Estados Unidos en Afganistán, en agosto de 2021, la militancia yihadista en Pakistán está más alborotada que nunca y lleva a cabo cada vez más atentados. Según el Instituto para los Estudios de la Paz de Pakistán, se contabilizaron 146 ataques en 2020, por 207 en 2021, y 220 muertos en 2020 respecto de 335 en 2021. Pero es que en 2022 las cifras alcanzaron 262 ataques y 419 muertos, y en lo que llevamos de 2023 los ataques ya superan a los del año anterior y son 271. China ha mostrado su disgusto porque las obras no avanzan al ritmo comprometido, y el embajador chino en Pakistán incluso llegó a declarar en 2018 que Pakistán estaba destrozando el corredor económico chino-pakistaní. A su vez, los pakistaníes tiraban balones fuera y el ministro del Interior pakistaní informaba a su departamento en la región de Gilgit-Baltistán de que la India planeaba atacar instalaciones y los proyectos de la Ruta de la Seda, así como la autopista Karakorum, como parte de un proyecto de sabotaje del corredor económico chino-pakistaní. Las decepciones del gran proyecto, que prometía una inversión china realmente formidable en el país de hasta 62.000 millones de dólares, iban creciendo por todas las partes. El ministro de Planificación pakistaní, Ahsan Iqbal, comunicó el julio pasado que, sin embargo, ya se habían completado proyectos por un valor de 25.000 millones de dólares, lo cual se reflejaba en 1.400 kilómetros adicionales de carreteras y en una capacidad de producción de electricidad que había añadido 8.000 megavatios a la red nacional.
Sin embargo, según los especialistas, estas infraestructuras no están ayudando a producir un cambio de rumbo económico en el país. Si bien alivian, por ejemplo, los cortes de electricidad que eran tradicionales, no los evitan, y el país sigue siendo muy poco atractivo desde el punto de vista de la inversión extranjera. En octubre pasado hubo una reunión bilateral entre los chinos y los pakistaníes para discutir los retrasos demasiado prolongados en las obras. Según los pakistaníes, son los chinos los que no están demasiado implicados en terminar el proyecto. Por ejemplo, de la autovía principal número 1, ni de añadir capacidad de producción de energía eléctrica. Por ejemplo, con 3.100 megavatios que les vendrían muy bien a los pakistaníes. Todo esto implicaría acelerar 5 proyectos principales del corredor, añadiendo una pequeña suma de dinero, 18.500 millones de dólares a la factura. Sin embargo, como podéis imaginar, todo esto está produciendo obviamente un crecimiento muy importante y muy peligroso de la deuda en Pakistán, debido además a las circunstancias que está viviendo. El primer préstamo que se le hizo fue en junio de 2023 por valor de 4.000 millones de dólares. En 2017 la deuda ascendía a 7.000 y en la actualidad Pakistán debe 23.000 millones a China, el 37% de las obligaciones del país con el extranjero. En esta situación, el presupuesto que presentó Pakistán a principios de junio por valor de 50.000 millones de dólares está para muchos en tela de juicio. Y es que se piensa que el país está destinado a un impago de la deuda, lo que está tratando de evitar pidiendo prestado. Por ejemplo, quiere pedir prestados 17.000 millones de dólares a sus propios bancos y 8.000 millones a fuentes externas, de las cuales el Fondo Monetario Internacional debería ser una de esas instituciones claves en soltar la guita. El gobierno pakistaní afirma que sin el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional sería prácticamente imposible que Islamabad pudiera obtener préstamos del exterior en las cantidades que ahora está necesitando. De hecho, el Fondo Monetario Internacional ya ha enviado un antidolorífico magnífico, como dirían los italianos, para evitar el impago de la deuda, con un acuerdo por valor de 3.000 millones de dólares en julio. Pero van a necesitar más. Por cierto, que yo también necesito más suscriptores, que me gusta mucho presumir, porque cuando alguien descubre que tengo un canal de YouTube, dicen, ah, tienes un canal, como el que tiene una afición, yo qué sé, a hacer macramé. Y entonces yo les digo, oye, que somos ya 166.000. Y entonces yo les digo que somos ya 166.000 y me miran de otra manera. Así que venga, activar notificaciones, darle al botón de like y haceros miembros del canal, que es baratito. Pero lo que parece que no afloja es China, que no está dispuesta a negociar una reestructuración de la deuda, escaldados como quedaron después de la quiebra de uno de los vecinos de Pakistán en la región, también muy importante en los planes estratégicos de la nueva ruta de la seda, y me refiero a Sri Lanka, hogar de nuestros entrañables Rajapaksas, y sobre todo hogar de los planes de construir puertos por todo el Índico. Ya sabéis, ahí hay 2 puertos ya construidos, el de Hambantota y el de Colombo, que son piezas claves de la red que está tejiendo China en el Índico, el collar de perlas. Pero volviendo al tema y el problema de la deuda pakistaní, esto, como podéis suponer, contrae la capacidad fiscal de su gobierno y dificulta la lucha contra las catástrofes naturales que se están produciendo y también la degradación de las infraestructuras públicas que se deriva de ellos. Fijaos que con tanto desastre y con tanto accidente, se calcula que los daños en las infraestructuras públicas ascienden a no menos de 15.000 millones de dólares. Y a esto habría que sumarle las pérdidas económicas privadas, que han sido enormes en la agricultura, aunque también en otras industrias, y que añadirían una cantidad equivalente de 15.000 millones de dólares a la factura. Esto según el Pakistan Economic Survey, que se publicó este año. Con tanta deuda no hay dinero para estas cosas. Pero China tiene sus propios problemas y sus propias prisas, como las de reducir la cantidad de petróleo que atraviesa el estrecho de Malaca cada año, y que es tan necesario para activar las factorías y para mover los transportes en su país, es decir, en China. Fijaos que cerca de un 80% de las importaciones de crudo chino tienen que pasar por ese lugar tan sumamente delicado en términos geopolíticos. Un oleoducto que partiera del puerto de Gwadar y llegara a Xinjiang obviamente permitiría aliviar los riesgos que plantea ese cuello de botella en concreto. Por supuesto que hay otros con otros problemas y que también ven la situación desde su punto de vista. Y es que todas estas dificultades financieras y todos estos proyectos no interesan nada a los intereses separatistas que existen en Pakistán. Por un lado, no interesan a los intereses del Ejército de Liberación de Baluchistán y por otra parte, de los intereses de extremistas como los miembros de Tehrik-e-Talibán Pakistán, es decir, de los talibanes pakistaníes.
Así que hay al menos dos provincias en que las dinámicas van en sentido contrario a los proyectos chinos y pakistaníes y que se oponen a los intereses chinos y pakistaníes, que son las provincias de Baluchistán y de Sindh. Y esta resistencia armada está quebrando, es lo que ayuda a quebrar la continuidad de los proyectos de inversión chinos y a retrasar su posibilidad de finalización. El objetivo principal de los movimientos terroristas son los ciudadanos chinos que se han instalado en Pakistán y que no solo están allí para la producción de las infraestructuras, sino que han llevado allí sus negocios. Es decir, lo que se pretenden es expulsar a los ciudadanos, dar miedo. Recientemente las fuerzas de seguridad pakistaníes recomendaron cerrar negocios de ciudadanos chinos, por ejemplo en Karachi. En abril pasado se cerraron de forma temporal con la excusa de que los chinos no estaban implementando los protocolos de seguridad necesarios muchos de esos negocios. La situación, lógicamente, cuando se plantea así, también afecta al otro lado y vista desde la otra acera provoca decisiones en China. En febrero, la embajada china en Islamabad cerró de forma temporal su consulado, mientras que advertía a sus ciudadanos de que extremaran las precauciones de seguridad precisamente por el empeoramiento en la situación. Os he hablado de los ataques terroristas producidos en el país. Pues bien, en 2020 95 personas murieron solo en la región de Baluchistán, 136 en 2021 y 106 en 2022. Esto ha llevado al ejército pakistaní a establecer divisiones de infantería ligera con aproximadamente 15.000 efectivos para proteger a los ciudadanos chinos y las infraestructuras que se construyen. ¿Pero qué sabemos de la brigada Majid que atentó el pasado día 13? Bueno, vamos rápido con ello. El comienzo del Ejército de Liberación de Baluchistán, al parecer, lo sitúa el Baluchistan Post en los años 1990 y en las enseñanzas marxistas de Sardar Jairbash Marri, alrededor de quien se fue constituyendo el primer grupo de militantes políticos que darían como resultado pues esto, el movimiento independentista y el Ejército de Liberación de Baluchistán. Ya hablaremos en otra ocasión con un poco más detalle de esto. Uno de esos militantes sería Aslam Dewar, que con el tiempo se convertiría en el jefe del Ejército de Liberación de Baluchistán en el año 2017. Sin embargo, 10 años antes, comenzó a valorar la idea de constituir una brigada de miembros bien entrenados que estuvieran dispuestos a autosacrificarse en ataques contra el gobierno y el ejército de Pakistán. Y tomaron el nombre de un importante personaje del movimiento independentista, Majid Langov. Al parecer esto es una familia, el primero murió en 1975, sería largo de contar. El primer atacante suicida fue Baz Khan Marri, padre de 2 hijos, que atentó contra Shafit Mengal, que la brigada Majid acusaba de haber formado escuadrones de la muerte bajo la supervisión del ejército pakistaní. También fueron responsables del ataque en mayo de 2019 contra un lujoso hotel situado en la ciudad costera de Gwadar y están siendo uno de los riesgos más incontrolables para los ciudadanos y los intereses chinos. Pero estos riesgos parece que no están acobardando las intenciones de las autoridades chinas, para las cuales el corredor tiene una importancia estratégica. Eso sí, aumenta la presión que hacen sobre Pakistán para que se haga cargo de la responsabilidad que tiene en la protección de las inversiones chinas y también de los ciudadanos chinos. Esto lo advirtió en junio el ministro de Asuntos Exteriores, Qin Gang, al demandar a las autoridades pakistaníes y en concreto a su ejército, que es el que manda en el país, una tolerancia cero con el terrorismo. Pero si gobierno y ejército se demuestran incapaces de poder defender todos esos intereses, si el ejército pakistaní no tiene ni la determinación ni los recursos necesarios para poder eliminar de raíz los riesgos de los intereses geopolíticos chinos, la pregunta que yo creo que es justo hacerse es si China entraría directamente a hacerse responsable de esos aspectos de seguridad. Y aquí podrían pasar cosas. Por ejemplo, podrían tener un papel muy destacado las empresas de seguridad privadas chinas, que recordad, hablamos de ellas brevemente en algún vídeo, seguramente hablando del grupo Wagner y de las operaciones en África. Y en este caso las veríamos, yo creo, actuando como hacen en África, es decir, los chinos no actúan de forma directa y armada, sino que lo que hacen es diseñar las operaciones de protección con gente local. Aunque si la situación se pone muy negra, podemos imaginar cualquier cosa. Incluso que los pakistaníes llegaran a autorizar que ciudadanos chinos participaran en esa producción armados. Y armados, entiendo yo, hasta los dientes. Al fin y al cabo, pacificar la región de Baluchistán y derrotar a estos movimientos independentistas sería muy interesante para China, porque esa región es una región rica en recursos minerales como el zinc, el cobre y además parece que tienen reservas de gas natural, con lo que sumadle que si hubiera y además existieran gasoductos, ese gas podría acabar siendo quemado, sí, en las cocinas de los hogares chinos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado y enseñado algo más de estas intrincadas relaciones que se producen en nuestro azaroso mundo.
Decían los pensadores modernos del siglo XVII y XVIII que la abundancia nos ahorraría el conflicto social. Claro que no podían saber de los problemas que se presentarían con las etnias atrapadas en las fronteras, marcadas con lápiz en mapas del siglo XIX por funcionarios británicos. Claro que si a este problema de las fronteras se le añade el de la pobreza, la solución siempre acabará siendo la violencia, por lo que parece. Y por eso hay que recomendaros un día más que generéis PIB, que si bien es imposible evitar que alguien se sienta descendiente de la pata del Cid, yo creo que estarán más tranquilos si pueden ir a cenar a un buen restaurante. Y ya te digo, en algunos países, si es que pueden tan solo ir a cenar. Y me despido de todos vosotros en la esperanza de que nos veamos muy pronto.